Buenas noches, amada iglesia. Continuamos en nuestro estudio acerca de la satanología. ¿Qué dice la Biblia acerca de Satanás? Y antes de empezar, quiero recordarles algo de lo que dice la palabra del Señor. Fue el texto con el que abrimos nuestro estudio, hicimos la introducción, pero quiero recordárselo. Efesios capítulo 6, versículo 12 al 13 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Mi querido Padre Celestial, en esta noche arrodillamos nuestro corazón delante de ti. Lo arrodillamos con el interés, Señor, no de tanto de conocer el mal, sino de saber cómo opera nuestro enemigo y cómo en tus manos poderosas tenemos una victoria segura, Señor. Gracias porque a través de la Biblia nos revelas, nos iluminas, nos enseñas cómo actúa este ser maligno, Señor. Nos das aviso, Señor. Nos dices con claridad que nuestra lucha, Señor, no es contra carne, no es contra fuerza humana, no es contra sangre, Señor. Es contra gobernadores del mal, de las tinieblas, contra huestes espirituales del mal, Señor. Ellos acechan, Señor, y quieren que el cristiano pervierta su testimonio, dañe su vida de comunión, como pervierten la mente de muchos hombres, Señor, para que no te conozcan, para que no te entiendan, para que no te busquen, Señor. Satanás se ha valido de herramientas, Señor, para alejar a los hombres de ti, Señor. Ha sembrado el engaño, Señor, ha sembrado la mentira, ha sembrado la autosatisfacción y ha logrado que el hombre en medio de su orgullo te niegue a ti, Señor. Ha sembrado mentira, pero tú has enviado a tu Hijo Jesús para dar vida. Tú has enviado a Cristo para enseñar la verdad. Cristo es la verdad hecho hombre. Cristo es la verdad que libera. Cristo es la verdad que salva. Hoy que tu palabra al ser abierta nos muestre la verdad que libera, que salva, que santifica y que produce una vida distinta, una vida de fruto que permanece. Estamos en tus manos y que tu Santo Espíritu nos conduzca, nos guíe en esta noche y enseñe nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. 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 Entonces, vimos en la primera sesión una introducción acerca de la satanología y hace 8 días estuvimos hablando bastante acerca de cómo Satanás, al ser un ser creado, tiene sentimientos, tiene emociones, tiene intelecto y tiene voluntad. Y todo su ser caído, depravado, degenerado, está en la posición de influenciar a la mentira, al mal, al desvío del hombre. Así como Satanás se ha rebelado contra Dios, logró que la humanidad se rebelara contra Dios. Vimos cómo operó. Hace 8 días estábamos viendo la caída de Adán y Eva y cómo Satanás sembró la semilla del mal en el corazón de Adán y Eva, cómo los engañó, cómo astutamente pervirtió lo que Dios les había entregado, la verdad. ¿Y qué logró hacer Satanás? ¿Poner la verdad en qué? En duda. ¿Alguna vez usted ha dudado de la palabra de Dios? ¿Alguna vez has dudado de Dios? Cuando estés dudando de Dios, de lo que Dios dice en la palabra, de lo que Dios te manda hacer, del lugar que Dios te ha dado para que ocupes, así como a Eva le dio un lugar, le dio una posición, y ella no se conformó con ello, quería algo más. Quería estar por encima de su esposo, quería estar al nivel de Dios. Así como Satanás engañó a Eva, sigue hoy en día trastornando de la misma forma a los seres humanos. Y no solamente busca engañar o tiene engañados a aquellos que están en el mundo y sin Dios y sin fe, y sin Biblia, y sin luz, y sin Espíritu Santo. También buscará engañar y trastornar y hacer tropezar ¿a quién? Al cristiano. También lo va a hacer. Así que hablábamos de que tenemos que conocer cómo opera nuestro enemigo, cómo ataca, porque una cosa es tener una lucha cuerpo a cuerpo con alguien que puedo ver, y algo muy diferente es tener una lucha
contra un ser invisible. Entonces, como es un ser invisible, la Biblia viene a iluminarme, a revelarme a través de la Sagrada Palabra cómo es que opera, cómo es que actúa, y no ha cambiado su modus operandi porque le ha funcionado a través de toda la historia. Lo sigue utilizando de la misma forma. Por eso dedicamos hace 8 días una porción para ver cómo fue la caída del hombre, mirando el carácter de Satanás: engañador, homicida, murmurador, detractor, todos los sinónimos que la Biblia también le da a su carácter. Hoy dijimos que íbamos a dedicar esta porción de tiempo para hablar de cómo fue la caída, qué sucedió en Satanás, cómo fue que cayó. Dijimos que hay 2 pasajes claves que nos hablan acerca de la caída y que hay un principio para interpretarlos, ¿cierto? Y es el principio de que en este texto Dios, en primer lugar, está hablando de 2 reyes, pero no nos está hablando directamente de esos reyes, sino quién está espiritualmente atrás de esos 2 reyes haciendo el mal, promulgando el mal. El mismo principio cuando vemos a la serpiente hablar, ¿cierto? Dirigirse a Eva. Sabemos que Dios no condenó a la serpiente, ¿está condenando a quién? A Satanás por el engaño, ¿cierto? Igualmente sucede con estos 2 textos que dijimos que son los textos bases. El uno se encuentra en Isaías capítulo 14, versículo 11 en adelante, y el otro lo encontramos en Ezequiel capítulo 28. Entonces, antes de ir a esos 2 textos bases, yo quisiera que empezáramos desde el principio. Desde el principio, antes de la creación del hombre, Satanás ya existía, porque la Biblia me dice que Dios creó primero ¿qué? Los cielos y la tierra. Entonces Satanás se encontraba en una posición en el cielo, ¿cierto? Cuando él cae, la caída de Satanás tuvo que haberse dado entre el Génesis capítulo 1, cuando Dios está creando y vemos que la tierra está desordenada y vacía. ¿Quién puso la tierra desordenada y vacía allí en Génesis? Si Dios es un Dios de orden, Dios todo lo que crea lo crea perfecto, en buena forma. ¿Quién vino y puso desorden en la creación de Dios? El enemigo. Entonces, este enemigo presenció la creación de Adán y de Eva. ¿Estamos claros? Y al presenciar esta creación, pues obviamente al tener su corazón lleno de orgullo, de vanidad, de veneno, pues no le agradó mucho ver lo que estaba viendo. Ver que al ser humano se le dio cuerpo, ver que al ser humano se le dio un lugar de autoridad como el que él quería aferrarse. Cuando Adán y Eva pecan, recuerda que fueron hechos a la imagen y semejanza de Dios, no iguales, semejantes. ¿Semejantes en qué? Sentimientos, emociones, intelecto, voluntad, son atributos de Dios, pero también algo que Dios tiene: gobierno. Dios gobierna, Dios es soberano. No estoy diciendo que el hombre sea soberano, fue semejante en la posición que tenía un lugar donde gobernar como Dios gobierna. Satanás, ¿qué quería? Un lugar también de gobierno, y lo logró cuando engañó a Adán y Eva, porque el cetro de gobierno se lo pasó a Adán a Satanás cuando cayó en pecado. ¿Quién gobierna en este mundo? Más adelante vamos a ver que Satanás es el príncipe de este mundo. El apóstol Pablo gasta varios pasajes de la Biblia para mostrarnos que el gobernante de este mundo es el enemigo. ¿Y desde cuándo? Desde que el hombre cayó en pecado. Entregó la autoridad y el gobierno. Recuerde que cuando vino Satanás a tentar al Señor Jesucristo, le ofrece los reinos del mundo. ¿Y por qué se los ofrece? Porque le pertenecen. ¿Vamos bien? Ok. Entonces, vamos a Apocalipsis 12:4. Y tiene otra anotación acá. Listo. 12:4. Entonces dice allí: y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. 12:4. Y su cola arrastraba la tercera parte del cielo, y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. ¿De qué dragón se está refiriendo allí? Y me está diciendo que Satanás, cuando cae, se trae la tercera parte ¿de qué?
del cielo. Recuerde que en el Antiguo Testamento hay un principio, y es que las estrellas, al principio Dios hizo los cielos y la tierra, hizo las estrellas, pero no solamente en el Antiguo Testamento se refiere a las estrellas como los astros de luz que acompañan a la luna, que acompañan al sol, que acompañan el cosmos, sino que también se refiere a las estrellas de Dios, como allá en el libro de Job nos lo enseña también, y los libros del Antiguo Testamento, se está haciendo referencia a los ángeles, a seres espirituales. Y dice que este dragón, otro nombre que se le da a Satanás, se trajo la tercera parte. En el versículo 7, después hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces, cuando la tierra queda desordenada y vacía en Génesis capítulo 3, ¿cierto? Versículo 1 en adelante, ya entendemos por qué está desordenada y vacía. ¿Qué cayó acá? Cayó el dragón y los ángeles caídos. O sea que los ángeles caídos presenciaron la creación del hombre. Ahora, vayamos a lo que nos dicen los dos textos bases de la satanología. Uno lo encontramos allí en Isaías capítulo 14, y vamos a meditar desde el versículo 11. Amén. Y mire las palabras que va a utilizar el profeta para referirse y para hablarme de este ser. Isaías 14, versículo 11. Amén. Vamos a viajar un poquito en la Biblia. Los días de estudio pues nos toca pasear un poquito más en textos. Descendió el Seol tu soberbia, y el sonido de tus arpas, gusanos serán tu cama, y gusanos te cubrirán. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré. A los lados del norte, sobre las alturas de las nubes, subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú, derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel, que a sus presos nunca les abrió la cárcel? Todos los reyes de las naciones, todos ellos yacen con honra cada uno en su morada. ¿Qué vemos aquí? Desde el versículo 11. Vemos que la primera característica que tiene la caída es que en Satanás se encuentra algo. Descendió al Seol tu soberbia. Soberbia, orgullo. Se encuentra pecado en el corazón de este ser. Satanás era un querubín de alto rango, y en los dos textos que vamos a examinar, las vestiduras que él tiene son las de un supremo sacerdote del cielo, de alguien que dirigía la alabanza y la adoración celestial. Cuando él ministra en la presencia de Dios, se encuentra en estos dos textos el ejercicio musical que él hacía en el cielo. Tamborines, arpas, todos los instrumentos de música que usted pueda pensar. Están los instrumentos de percusión, de viento y de cuerda. Va a encontrar que este ser estaba
frente a la administración de la música en el cielo, ¿cierto? De ahí que cuando en la iglesia se desea levantar el ministerio de la adoración y la alabanza, qué necesario que la gente conozca bien la Biblia, que conozca de las Escrituras y tenga una teología muy centrada, porque los grandes problemas de muchas congregaciones se dieron a través de la música. A través de la música entraron muchos problemas en la iglesia. Pero bueno, ¿qué es lo primero que encontramos? ¿Cómo caíste del cielo, Lucero? ¿Qué se encontró en el corazón de Lucero? Soberbia. Este ser perfecto que pecó, que se dejó llenar de maldad, tiene una vestidura especial que nos va a mostrar realmente que este texto está hablando no solamente de un rey, sino quién está detrás de ese rey y cómo Dios utilizó a este rey para mostrarme la caída de Satanás. Entonces, miremos inmediatamente allí en Ezequiel y vamos a estar moviéndonos entre Isaías y Ezequiel. Entonces, por favor, deje una marca allí. Ezequiel capítulo 28. Versículo 12 al 15. Amén. 12 al 15 dice así: Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección. ¿Eso le puede decir Dios a un hombre? Primer aspecto, Ezequiel 28, 12. Vuelvo y pregunto: Hijo del hombre, levántate, endechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección. Esta primera cualidad se la está diciendo a un hombre. Ya vemos que no. Está hablando de Satanás, lleno de sabiduría. ¿Lleno de qué? No está hablando de un hombre. Y acabado de hermosura. ¿Le está hablando un hombre? No. En Edén, ¿el rey de Tiro estuvo alguna vez en Edén? No. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. ¿El rey de Tiro estuvo en el huerto de Edén? No. De toda piedra preciosa era tu vestidura. La vestidura del rey de Tiro, por más rey que fuera, ¿tenía toda piedra preciosa? No. De cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilio, onice, de zafiro, de carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamborines y flautas estuvieron preparados para ti el día de tu... ¿Realmente este texto estaría hablando del rey? Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste y en medio de las piedras de fuego te paseabas, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti. ¿Qué se halló en el corazón de Satanás? El texto anterior me dijo soberbia, acá maldad. ¿La soberbia es maldad? ¿La soberbia es sinónimo de orgullo, de vanidad? ¿Y será que por eso su expresión es iré, subiré, en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas, subiré? ¿Será que es una expresión que muestra que su corazón se llenó de maldad, de orgullo, de altivez, de soberbia, como me dice Isaías? Nos estamos dando cuenta que sí me está mostrando la foto del carácter de lo que empezó a ocurrir en este ser. Ahora, recordemos algo, el mismo texto me dice que ¿cómo fue creado Satanás? En perfección fuiste creado. Eso me dice acá Ezequiel, en perfección fuiste creado. En Génesis me dice la Biblia que todo lo que Dios hizo fue bueno en gran
manera. O sea que Dios no creó a Satanás cargado de maldad. El mal no proviene de Dios. Dios no posee maldad, como me dice Santiago, ni tenta a nadie porque Él no tiene maldad. ¿Quién es el autor del mal? ¿Quién es el autor del mal? Satanás. El origen del mal proviene de un corazón, de un ser que en un momento fue santo, fue un querubín perfecto en todos sus caminos, hasta que se halló en el maldad. El texto no me va a decir ni me va a quitar la curiosidad de cómo llegó la maldad al corazón de Satanás. No me lo va a decir. La Biblia me muestra cómo fue la tentación de Eva, pero no me muestra cómo fue que Satanás fue tentado realmente, cómo llegó la tentación, cómo se materializó en su corazón. No tenemos ni idea. Y yo tengo mucha paciencia para llegar al cielo y que esos secretos me sean revelados a la vida. Ya no habrá necesidad de tener miedo hacia un ser de estos o a tener una posición de tengo que saber más, ya no la habrá. Pero creo que si Dios guardó estas cosas es para que nosotros nos intentemos rebuscarlas en otro lado. Porque ¿saben qué va a pasar? El enemigo va a pescar y te va a poner a confiar y a creer en cosas que no son. Cuando la Biblia calla, el predicador tiene que callar. Ya, no dice más. Dios no quiso decirnos por qué, cómo fue, cómo se materializó. Eso no lo enteraremos en el futuro. Entonces, pues, en el futuro hay cosas más importantes. Sabemos que hay salvación, que hay vida eterna, que Cristo se hizo hombre y que vino a morir por usted y por mí. Eso era más importante que se entendiese que este tema. Ahora, ¿cuál es la primera expresión de Satanás al mostrar su propia voluntad? ¿Dónde la vemos? Estábamos hablando allá en Ezequiel, ¿cierto? Cuando usted hace el paralelo de estos dos capítulos, ¿qué encuentra? Un orgulloso ser lleno de orgullo y de soberbia que se está rebelando contra su creador, y sus declaraciones dicen mucho de su carácter. Cosas que tienen que llamarte la atención de estos dos textos que estamos examinando. Así que, 1. Las piedras preciosas que eran su vestidura, ahí Ezequiel 28, versículo 13. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, tapacio, jaspe, crisólito, berilio, onice, de zafiro, de carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamborines y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. ¿Qué habla esa vestidura? Esa vestidura no es la de un ser cualquiera. Esas piedras preciosas que eran su vestidura nos muestran que Él fue creado con una autoridad y con una posición especial para ministrar la adoración en el lugar santo, en el cielo mismo. Yo quiero recordarles algo especial. Cuando nosotros estamos leyendo y estudiando la ley, vemos que la vestidura sacerdotal tenía piedras preciosas. Esas piedras preciosas representaban a las 12 tribus de Israel, que estaban en el pecho del sacerdote. Y esas piedras preciosas representaban también la autoridad ministerial que él tenía para adorar y ministrar en la presencia de Dios en el lugar santísimo. Satanás tiene vestiduras de un sacerdote angelical, de una posición superior, no de un sacerdocio cualquiera. El hecho de que Satanás profana su santuario, que es el cielo, y profana su posición y profana su ministerio, dice mucho de lo que ahora ha sucedido en su carácter. Mire lo que dice el versículo 18. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra, a los ojos
de todos los que te miran. ¿Qué pasó con la multitud de las maldades de Satanás? Acá me dice contrataciones. ¿Qué empezó a hacer Satanás desde el momento en que en su corazón hubo maldad, hubo soberbia, hubo orgullo? Contrataciones, empezó a planear cómo dar un golpe de Estado. Un golpe de Estado que no podía dar. Y hermanos, este tema es tremendo porque nos podríamos concentrar como solo la satanología afectó en ese momento a los ángeles. Pero resulta que la satanología sigue afectando en la iglesia. ¿No le parece común esto que está pasando en el cielo? Alguien dividiendo la iglesia, alguien hablando mal del líder, alguien hablando mal de los pastores. De pronto alguien pensando allá sentado, si yo fuera el líder de la iglesia, yo podría hacer las cosas mejor que él. Yo predicaría eso mejor que él. No, le falta poder, le falta unción, le falta una forma de hablar diferente. Yo soy más capaz que hacer para él. Yo creo que él no debería estar en el liderazgo. Cuando usted encuentra una persona hablando así, ya sabe quién le está tocando el corazón. Ya sabe quién le está tocando el corazón. Mire lo que está haciendo Satanás. Se está autoproclamando, se está autopromoviendo. Por eso el llamado ministerial no es de autopromoción. No es de autopromoción, es de llamado. Él se está autopromoviendo a ocupar una posición que no le pertenece. Que le pertenecía al Señor, o que le pertenece al Señor Jesucristo. Se quiere sentar en el lugar del Señor. No dice, voy a ser igual a Dios. Satanás no dijo eso, no es tan tonto para llegar a decir eso. Semejante. ¿En qué? En tener un lugar de autoridad y de adoración y de reconocimiento que solo le pertenece al que vive por los siglos. ¿A quiénes que adoramos? ¿A quién le pertenece toda la gloria? En el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Al Señor. Ahora, como sumo sacerdote, y por medio de la multitud de sus contrataciones, refiriéndose a su autopromoción en medio de los ángeles, él pudo desviar también el carácter moral de otros ángeles. Algunas veces ustedes me lo escuchan decir, la murmuración es tan tremenda que hace que los ángeles se conviertan en demonios. Porque Satanás está murmurando de Dios, de la autoridad de Dios, de la realidad de Dios. Se está autoproclamando. Iré, subiré, me sentaré, en las estrellas pondré mi trono, seré semejante al Altísimo. Y esa murmuración, esa contratación, esa división, ese poner en duda la palabra de Dios y el ministerio para el cual había sido llamado, no solamente le funcionó con los ángeles para que en su corazón se corrompiera la moralidad, que ya dejaron de ser ángeles y se convirtieron en demonios. Esa misma técnica la utilizó ¿con quién? Lo vimos hace 8 días. ¿Con quién? Con Eva. Con Eva, autoproclamación. El gobierno de Adán no sirve es el de la mujer. No hay momento para parecerse más al enemigo que cuando estamos llenos de soberbia, de orgullo y nos autoproclamamos para algo que no nos han llamado. No hay momento más. Tanto así que el apóstol Pablo me dice allí en 1 Timoteo, démonos cuenta de eso, 1 Timoteo 3:6, acompáñenme a ese pasaje, para que nos demos cuenta que así como Satanás atacó el cielo para crear división, Satanás quiere hacer lo mismo en la iglesia. Primera de Timoteo 3:6. Dice la palabra del Señor que cuando se vaya a nombrar un ministro en la iglesia, un predicador, un siervo, mire lo que dice. No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo.
No sea que inflándose de orgullo, de soberbia, como le pasó a Satanás, se infló de qué? De soberbia, estaba en una posición y dijo, yo soy irreemplazable, yo soy el mejor, nadie me quita de acá, pero me pueden subir, me pueden poner en una posición más alta, me quiero proponer para una posición más alta, que no podemos nombrar neófitos. ¿Qué es un neófito? Un escaso de conocimiento, que está cojito en conocimiento bíblico, que está cojito en conocimiento teológico, que está cojito en vida cristiana, que está cojito en las verdades de Dios. Porque ¿sabe qué pasa con ese ministro? Cae en la tentación del diablo. ¿Y cuál es la tentación del diablo? La soberbia y el orgullo. Vemos que se trae la tercera parte del cielo, los contamina con la soberbia, con el orgullo, con la contratación, con la división. Satanás, desde que ha hecho división en el cielo, quiere seguir haciendo ahora división en una expresión del cielo en la tierra. Y esa expresión del cielo en la tierra se llama la iglesia, el cuerpo de Cristo. Tienes que tener cuidado cuando alguien está con el ánimo de dividir. Recuerde que hay unos pecados que dice Dios que aborrece. 7 cosas aborrece Jehová en Proverbios, ¿cierto? Una que es fácil y que hoy en día nos acordamos mucho con esto de la ideología de género. Las manos derramadoras de sangre inocente, sí, pero también aborrece. Antes de eso dice, el que pone en pleito a sus hermanos, el que divide a sus hermanos, el que trae la división. No solamente los labios mentirosos que traen engaño, sino aquel que pone en división a los hermanos. Tremendo, ¿no? ¿Por qué Dios aborrece eso? Porque es algo que hace parte del carácter de Satanás, ponernos unos en contra de otros. Así que cuando alguien venga a hablarte mal de alguien, me voy a contarle un chisme buenísimo. Buenísimo. Y es cierto, no, pero es que es buenísimo, tienes que saberlo. Pero es la verdad, pues, pero es que es tremendo. ¿Es bueno o es malo? No, pues es malo, pero tengo que contarte. ¿Me edifica? Pues no sé si te edifica, pero es que tengo que contártelo, entonces no me lo cuentes. Ese es el filtro de Sócrates, hay que hacerlo muchas veces para tapar los oídos. Porque desafortunadamente, si en el cielo los ángeles, siendo santos, siendo puros, escucharon algo contrario, algo negativo en contra de la palabra de Dios y de su voluntad, y se contaminaron, imagínense lo que puede pasar en un simple mortal como usted y como yo cuando escuchemos algo malo o negativo de otro. Normalmente el corazón se carga. Normalmente el corazón se carga cuando le hablan mal de otra persona y le pone el rótulo. Y terminas excusándote. Yo no murmuré porque no dije nada, pero escuchaste. Estás murmurando también. Ese fue el pecado de Satanás. Queridos, ese mismo pecado sigue azotando la iglesia, sigue azotando el mundo, sigue azotando familias. ¿Cuántos problemas se evitarían en los matrimonios si cerramos los oídos a lo que nos vengan a decir de nuestra pareja o de nuestro cónyuge? No admitirle a nadie nada negativo de nuestro cónyuge. Y si así sea la verdad. Así sea la verdad. Porque el corazón pecador se va a cargar. Murmuración, forma de actuar de Satanás. Satanás decidió desafiar a Dios. Esto lo hemos encontrado en sus declaraciones. Volvamos allí en Isaías 14. Acompáñenme otra vez a Isaías 14, versículo 12 al 14. Y su pecado principal fue ¿cuál? El orgullo. Y lo vemos muy claro en las declaraciones que él hace. Se demuestra el orgullo en las 5 determinaciones de la voluntad de Satanás como las expresa. Dice en su primera expresión de su voluntad, subiré al cielo, lo cual refiere que tiene una meta, la meta de querer tener una posición igual a Dios. Su segunda afirmación fue, en lo alto
junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono. ¿Qué quería Satanás? Lo que le propone al hombre: fama, éxito, exaltación, alto nivel. ¿Qué quería Satanás? Fama, éxito, alto nivel. Eso es lo que me está mostrando su orgullo. ¿No es lo mismo que le sigue vendiendo hoy en día al ser humano? Así que tenga usted mucho cuidado cuando en su soberbio corazón esté actuando de esa forma, porque eso no proviene del Espíritu Santo. Seré el mejor, seré el líder de la empresa, dejaré a mi jefe sin puesto. Queridos, a veces pensamos que eso no se da en el pueblo de Dios. Escuchando un maestro decía, la mujer sufre mucho con la soberbia también y con el orgullo, y más si es una mujer que físicamente sea bonita. Fácilmente, y los hombres también, cuando se miran al espejo y dicen, ¿quién como yo? Nadie como yo. Bello yo entre los bellos, nadie me supera. Eso le pasa también a los hombres, pero también les pasa a las mujeres. Y eso es una expresión de humildad o de orgullo. El afán de la belleza, y no le estoy diciendo a la mujer que no se arregle, porque hay hermanas que deberían arreglarse para que se casen. Sí, pero no dice que la Biblia no me enseña que debe alimentar su ego y su orgullo pensando lo que no es. Tiene que haber equilibrio. Tiene que haber equilibrio. ¿Qué dices? Antes de conocer al Señor era excesivamente mañoso. Ok. ¿Y eso qué muestra? Que nosotros tenemos un corazón caído y que el semen de Satanás está en nosotros. Porque queremos que autoproclamarnos. Cuando uno no es demasiado vanidoso, demasiado orgulloso, está buscando la autoproclamación, que los demás reconozcan cómo está de guapo, o cómo está de guapa, o cómo está de hermoso, cómo está de bello. Usted sí es el más bello de los bellos que he visto en la iglesia. Todas las hermanas suspiran por usted, hermano. Queridos, eso es orgullo y eso es vanidad. ¿Para quién te arreglas? ¿Para quién te arreglas? ¿Quién quieres llamar la atención cuando te vistes? ¿Para qué haces ejercicio? ¿Para la salud o porque quieres estar de levante y que todos te miren? Una buena pregunta, ¿cierto? ¿Para dejarlas a todas loquitas o para seguir dejando a tu esposa loquita? Sí, ¿para quién te arreglas? ¿Para quién te perfumas? ¿Para que todo el mundo sepa que hueles a rico o para que tu esposa sepa que hueles a rico? ¿O para que tu esposo sepas que hueles a rico? ¿Para quién te maquillas? Tenlo claro. Porque el orgullo y la vanidad es algo que estaba en el corazón de Satanás cuando cayó de la posición en la que fue creado. Bueno, ¿en qué declaración quedamos? En lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. Eso refleja su ambición de querer controlar toda la creación angelical del cielo. ¿Qué dijo Satanás? Soy sabio, soy hermoso, lleno de perfección. Oiga, no, yo como que puedo dirigir el negocio. Yo estoy puesto acá es para dirigir, para mandar, para que me hagan caso, para que me obedezcan. Cuidado cuando tengas ese tipo de actitud en tu hogar, en el trabajo, o en el ministerio, o en la iglesia. Cuidado. Por algo allá Santiago dice, no sean de los que dice, mañana iremos, ganaremos, venceremos, cobraremos, haremos de todo, ¿cierto? Si el Señor lo permite. ¿Cómo fue en Babel? Querían hacerse un nombre. Y los mismos verbos rectores allá en Génesis capítulo 2 en la torre de Babel son los mismos verbos rectores que hizo Satanás acá, ¿no se dio cuenta? Subiremos, seremos, llegaremos donde Dios. Los mismos verbos. Orgullosos y soberbios. ¿Has actuado alguna vez de esa forma?
Cuando actúas de esa forma, no te estás pareciendo al Padre Celestial, te estás pareciendo a un Padre caído. En el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Es una referencia clara acerca de la posición de los dioses babilónicos. ¿Cómo así, Michael? En Babilonia siempre se dijo que hacia el norte estaban todos los dioses. ¿Cómo quería ser reconocido Satanás? ¿Como un qué? Como un dios. Quiero preguntarle, ¿lo consiguió? Sí lo consiguió. No hay una referencia clara. Estábamos estudiando Génesis el día domingo y se va a dar cuenta que estos hombres terminaron adorando a los astros y a las estrellas. A la luna, adoraban a la luna y hacían torres de adoración, ¿cierto? Los sigurat. Pero también nos vamos a dar cuenta que cuando llegamos al libro del Éxodo, ¿qué hay? Hay una batalla de dioses. El Dios verdadero subiendo al cuadrilátero, al ring, a todos los dioses falsos y tumbándolos uno por uno. ¿Ustedes creen en Ra? Les voy a apagar el sol. ¿Creen en el Dios de las moscas? Tranquilo que también a ese le doy. Ustedes adoran el ganado, adoran el agua del hilo, tranquilo que ese se la convierto en sangre. Porque solo hay un Dios verdadero. Satanás quería sentarse en el trono donde se reconocían como dioses. Y logró hacer eso en el momento que hizo que Adán cayera. Recuérdelo bien. Pero continuemos. Estamos allí en Ezequiel, capítulo 28. Y estamos viendo, en Isaías. En Isaías capítulo 12. Y estamos viendo las declaraciones que él hizo. ¿Ok? Sobre las alturas de las nubes me subiré. Sobre las alturas de las nubes me subiré. Y esto se refiere a que deseaba la gloria que le pertenecía únicamente a Dios. No quería solamente estar en la posición del cielo donde a él lo pusieron, sino más alto. ¿Quién está en el tercer cielo? En el lugar más alto del cielo, ¿quién está? El Padre Celestial, el Señor. Sobre las alturas de las nubes me subiré. La quinta declaración que hace allí es: seré semejante al Altísimo. ¿Y qué demuestra eso? Demuestra su anhelo de orgullo, de autoridad, de querer tener un poder, una autoridad de alto grado, y que estaba soñando con eso, de tomar el lugar que le pertenecía al Señor. Quería el lugar del Señor. Queridos, yo cada vez que vuelvo y miro esto, digo: Señor, gracias por las veces que has levantado la división en este lugar y nos has permitido verla. No la has levantado tú, es el enemigo que la levanta. Pero tú nos has dado la oportunidad de darnos cuenta a tiempo y de corregir y no permitir que la cizaña, que la murmuración corra, porque eso hace daño. Hace daño. Después de aprender estos elementos del pecado original de Satanás, es fácil ver que por qué la Biblia nos instruye, nos anima a que no hagamos nada ni por contienda, ni por vanagloria, sino que todo lo que hagamos lo hagamos ¿cómo? Con toda humildad, estimando cada uno a los demás como superior a sí mismo. Haya pues en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y muestra allí al Señor sirviendo ¿cómo? Con humildad. Pero también nos hace allí en Filipenses capítulo 2, versículo 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, dice la palabra de Dios. Antes bien, con humildad. Es que si yo no estuviera acá, esto no funciona. Es que si yo no fuera el líder de la iglesia, esto estaría mal. El líder de la iglesia es el Señor Jesucristo. Él es la cabeza.
Él es la cabeza. Es que si yo no tuviera el liderazgo en los jóvenes o en la escuela dominical, pues esto no serviría. Esos niños no aprenderían nada del Evangelio. Cuidado. Eso se llama autoproclamación. Eso es soberbia, eso es orgullo. Nada hagas por contienda. Primero, por contienda. Por buscar pleito. Por ponerte en una posición de superioridad y querer pisotear a otro, pasar por encima de otro. Nada hagas por contienda. Elementos de alguien que debe ser llamado al servicio. Debe haber contienda en su corazón hacia el gobierno de la iglesia. Cuando una persona tiene una actitud de contienda continua contra el gobierno eclesial, pues eso no viene de Dios. A no ser que esté contendiendo por la verdad. No, pastor, es que usted se alejó de la verdad y lo que usted está diciendo no es palabra de Dios. Es diferente. Sería distinto. Pero nada se debe hacer por contienda ni por vanagloria, sino todo debe hacerse con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a sí mismo. ¿Qué dijo el Señor Jesús cuando los discípulos entraban en ese conflicto continuo? ¿Y quién va a dirigir cuando tú no estés? Llegan hasta a proponerse en unos, ¿no? Señor, a mí nómbrame ministro de Hacienda y a mí nómbrame ministro de Justicia cuando no estés. Es que nuestra mamá está afanada que pongas uno a la derecha y otro a la izquierda para dirigirte. Es que tú necesitas consejeros. Y el Señor Jesús, poniéndose la toalla y lavando los pies de los discípulos, les dice algo que debe llamar nuestra atención, y es: el que quiere ser el mayor debe ser el menor y servir a los demás. Queridos hermanos, la posición de pastor es la posición de lavar los pies de los hermanos, de estar orando por el pecado de los hermanos, de estarles ayudando a salir de esas dificultades en las que se encuentran. Algunos quieren el papel de autoridad, pero no de la Biblia, sino de la que le ha vendido el mundo. Es que si estoy allá voy a ser el reconocido, el exitoso, el aplaudido. Y ves que el trabajo ministerial es totalmente distinto. Es el trabajo de la humillación. Es el trabajo de arrodillarse. Es el trabajo de servir. Es el trabajo de trasnochar. De a veces no dormir. El trabajo es muy distinto. Y eso no te lo va a reconocer nadie. El Señor sí. El Señor sí. Mirando un poco la caída en esta noche, pues vamos allí a Ezequiel capítulo 28. Ya vimos las declaraciones que hizo Satanás, ¿cierto? Ezequiel, el siguiente libro allí que encuentras, Jeremías, y sigue Ezequiel, capítulo ¿qué? 28, dos capítulos que usted tiene que tener claro, porque la Biblia ya no me va a hablar no hay muchos capítulos de la Biblia acerca de Satanás, pero sí lo que nos dice es muy puntual. Pues vamos allí, capítulo 28. Versículo 14. Tú, querubín protector. La posición que tenía este ángel es alta. Y al tener una alta posición tan grande, es por eso que su pecado es supremamente alto, arbitrario y grande. Usted recordará que hay un principio de la angeliología, y es que para los ángeles no hay perdón. Cristo se hizo hombre para salvar hombres. Ningún ángel fue a la cruz para salvar ángeles. La posición y la magnitud del pecado de Satanás no tiene perdón. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Las piedras de fuego, el conocimiento cercano de Dios. Satanás es un ser con gran conocimiento, pero no es más sabio que nuestro Dios. ¿Tiene sabiduría? Sí, pero no la está empleando para el bien.
la emplea para el mal, para dañar, para matar y para destruir. Versículo 15, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta el día que se halló en ti maldad. Hubo un momento en que la maldad entró en el corazón de este ser y no sabemos cómo, pero lo que sí sabemos fue que hecho en un estado de perfección. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. ¿Quién lo echó del cielo? El Señor Jesucristo dice, yo vi a Satanás caer, eso caía como un rayo acá a la tierra. ¿Y porque el Señor Jesucristo estando en la tierra dijo eso? ¿Quién creó lo visible y lo invisible? Colosenses capítulo 1, versículo 15. ¿Quién creó lo visible y lo invisible? Ángeles, potestades, ¿quién los creó? El Señor Jesucristo. Claro, el Señor Jesucristo. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Se enalteció tu corazón. El orgullo, hermanos, yo diría que es la madre de todos los pecados. Porque mucha gente peca por orgullo. A él le da miedo, tómese una cervecita. A él le da miedo, esa chica mire cómo lo mira, no sea cobarde. A él le da miedo, consúmase esta papeleta que no le va a pasar nada. Sea valiente. No es más que le toquen el ego, el orgullo a una persona que se le incentive a la altivez y puede caer en muchas cosas. ¿No es lo que le hacen a los jóvenes? Les tocan el ego para que crean que ya son grandes y pueden hacer cosas que no deben hacer. Muchos de los pecados que comete el hombre termina cometiéndolos por ego, por orgullo, por autosatisfacción. Corrompiste tu sabiduría. ¿Qué pasó con la sabiduría de Satanás? Sigue siendo una sabiduría piadosa, de obediencia, de rectitud y de una moral como fue creado, como me dijo en el versículo 14, creado en perfección. ¿O su sabiduría está corrompida, corrupta, dañada, torcida, pervertida? Si yo ya me estoy dando cuenta cómo es este ser, no puedo caer en la trampa en el diablo que me han vendido por mucho tiempo a través de las películas, que es un diablo bonachón. Es un diablo corrupto, dañado, perverso, que quiere matar la vida espiritual del creyente. Anda como un león rugiente, buscando a quien devorar. Ese es el diablo. Te arrojé de las piedras preciosas, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra, delante de reyes te pondré, para que miren a ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario, tu ministerio, el propósito para el cual fue creado. Queridos, los falsos maestros y los falsos predicadores se parecen demasiado a su dirigente. ¿De qué manera? Profanando el santuario de Dios, con falsas enseñanzas, con falsas prácticas, con herejías, con apostasía, enseñándole a la gente que ya no se debe casar, enseñándole a la gente que hacer lo malo está bien, enseñándole a la gente que se pueden hacer un poco de cosas que no deben hacerse a la iglesia, y se está profanando el templo de Dios. O sea que el falso maestro, el falso pastor, el apóstata tiene el carácter ¿de quién? De su fundador. ¿Quién es el fundador de la apostasía? Satanás. Apostató de su ministerio. Apostató de su ministerio. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría, a causa de tu esplendor yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré, para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues
saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra, a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. ¿Hay un futuro para Satanás? Sí. Él ya fue enjuiciado en la cruz del Calvario. Y hay un futuro que le espera, de un lugar de fuego, de un lugar de azufre, de un lugar de dolor, de juicio, donde será acompañado por los demonios y el falso profeta, donde será acompañado por el anticristo y el falso profeta, el falso predicador. En esta noche hemos examinado parte de cómo fue la caída, de qué sucedió en el corazón de Satanás. Dentro de 8 días estaremos examinando los títulos que tiene Satanás. Y al mirar estos títulos, veremos cómo es su carácter, cómo sigue operando, cómo sigue dañando. Por ahora, quiero invitarlo nuevamente a que haga caso a lo que la Escritura le dice. Allí en Primera de Pedro, que fue uno de los capítulos que utilizamos, recordando que Satanás anda, Primera de Pedro capítulo 2, Satanás anda como león rugiente, buscando a quien devorar. ¿A quién está buscando Satanás? A quien le da papaya. A quien le da papaya. No hay momento en que usted y yo le demos más papaya a Satanás cuando somos orgullosos, cuando somos soberbios, cuando somos altivos, cuando no hay humildad. Es el momento en que más papaya le damos, porque es cuando más le agradamos. Y no fuimos puestos en el monte de Dios, en la iglesia de Dios, en el cuerpo de Cristo, para servirle a un amo distinto que a nuestro Señor Jesucristo. El orgullo es lo contrario a la humildad. Uno de los frutos del Espíritu Santo es ¿cuál? Amor, paz, bondad, benignidad, fe, mansedumbre. Mansedumbre es sinónimo de humildad. De humildad. La humildad es fruto del Espíritu Santo. Y es todo lo contrario al carácter pecaminoso que tiene Satanás y que sembró en el corazón de los hombres. No tenemos una lucha contra carne ni sangre. Tenemos una lucha contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en regiones celestes. Por tanto, tomemos la armadura de Dios para poder resistir el día malo y al haber acabado todo, estar firmes. ¿Sabes por qué a veces no estamos firmes al final del día? Porque no nos hemos puesto la armadura. Porque no nos hemos vestido con la verdad, con la humildad, con el afán de predicar a otros el evangelio, con la fe. Es muy fácil dejar el escudo por ahí botado y empezar a caminar ya no por la fe en lo que dice la Biblia, sino en la fe de mi mente y de mi corazón, de lo que yo pienso y de lo que yo siento, y termino estrellándome. Es muy fácil. Eso es lo que quiere mi carne, eso es lo que quiere el enemigo, que me desvíe, que ponga en duda la palabra del Señor. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias en esta noche. Gracias porque, Señor, tu amor, tu bondad y tu misericordia es grande. Gracias por recordarnos que no podemos actuar como actuó el enemigo, Señor. Que todo lo que quiso hacer en el cielo, Señor, fue hacer todo en contienda, en vanagloria, sin humildad, estimándose como mayor y superior a lo que hay en el cielo, no solamente a los ángeles, sino al Creador. Nosotros como siervos tuyos no podemos hacer nada por contienda ni por vanagloria. Por el contrario, tenemos que hacerlo con humildad, estimando a los demás como superiores a nosotros mismos. Gracias por revelarnos un poco más del carácter de este ser, Señor. 1, para saber cómo ataca. 2, para saber qué quiere alimentar este ser en nuestra mente y en nuestro corazón: el orgullo, la vanidad, la falta de humildad, la división, el chisme, la murmuración, el poner en duda tus preceptos, tus mandamientos, el ser altivos,
Eso no proviene de ti y no es lo que quieres de tus hijos. Gracias por educarnos a través de tu palabra. Gracias porque en Cristo, Señor, el que mora en nosotros, tenemos la victoria segura. Estamos en el equipo ganador. Es mayor el que mora en nosotros que el que mora en este mundo queriendo atormentar a las personas, insensibilizándolas y apartándolas del camino, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser más como tú. Y que cuando vengan los dardos del enemigo a atacar nuestra mente y nuestro corazón, la sabiduría tuya, el discernimiento, nos ayude a ver el engaño que Él está haciendo para no caer en él. Gracias, mi buen Dios, en esta noche. Te bendecimos y te adoramos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos en esta noche y dentro de 8 días seguiremos viendo un poco más de quién es Satanás a través de la Biblia, hablando de los nombres que la Biblia le da a este ser para comprender un poco más su carácter y cómo ataca, para no caer en sus ataques. Que Dios les bendiga.